La amenaza psicológica de ser invadida es para Nicaragua tan real como esa otra amenaza que bulle siempre en el fondo de sus volcanes. Desde que en 1983 empezaron las maniobras militares en la frontera con Honduras, el pueblo nicaragüense ha vivido con la tensión de que cualquier día puede estallar el volcán centroamericano. Nicaragua es uno de los países de Centroamérica que ha sufrido más catástrofes. Primero 40 años de somocismo, luego el terremoto del año 72, posteriormente las inundaciones del año 82. Este solar por el que venimos paseando es una viva muestra de muchas de esas desgracias que hemos enumerado. Estos terrenos pertenecían a Somoza, igualmente como pertenecían el 25% de las tierras cultivables de este país. Además, Somoza tenía intereses en prácticamente 100 empresas. Cuando se produjo el terremoto, llegaron ayudas de todas partes del mundo, pero Somoza no construyó ni un solo edificio. Posteriormente, el gobierno sandinista tampoco ha podido hacerlo porque quedó endeudado con todo lo que representó el somocismo y se han dedicado fundamentalmente a las viviendas de tipo social. De tal manera que cuando se pasea por Managua lo que se ve es esto, un edificio alto aquí, otro edificio alto allá y fundamentalmente solares llenos de hierba como este que ustedes están viendo. En definitiva, Managua es una ciudad desoladora. Sobre las piedras de Managua está escrita a fuego, sangre y dolor la historia de Nicaragua. Aquí están el reloj de la catedral, que se quedó parado para siempre aquella terrible noche del terremoto. Y el Palacio Nacional, cuyo asalto impresionó al mundo. Los nuevos dirigentes han tomado simbólicamente algunos lugares. La Casa de la Mujer de Somoza, por ejemplo, ha sido convertida en Ministerio de Cultura, porque durante el somocismo no hubo ningún ministerio dedicado a esta función. Padre, ¿por qué ha elegido estas 3 fotografías para que estén en su despacho? Son nuestros 3 grandes héroes, Augusto César Sandino, Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, y Rigoberto López Pérez, que ajustició a Anastasio Somoza, al primer Somoza, que tenía 20 años de ser presidente y se iba a reelegir una vez más. Él murió en el acto de matar a Anastasio Somoza. Él era un joven obrero y también poeta. ¿En qué medida ha cambiado el Evangelio por el marxismo? Yo no he cambiado el Evangelio por el marxismo de ninguna manera. ¿Cómo voy a cambiar el Evangelio? Simplemente he entendido el Evangelio, su mensaje, que es el anuncio del establecimiento del reino de Dios en la tierra, que es un reino de justicia y de amor y de fraternidad. Y he encontrado en la doctrina de Marx que él también buscaba un reino de justicia, una sociedad sin explotadores ni explotados, y en que los hombres fueran hermanos. Esta concepción de la vida llevó a Ernesto Cardenal a desarrollar un experimento comunal en el archipiélago de Solentiname, un conjunto de 38 islotes que duermen en el lago de Nicaragua. Desde que se publicó el Evangelio en Solentiname, traducido a varios idiomas, y se difundió por el mundo la obra poética de Ernesto Cardenal,
Muchas personas intentaron llegar a estas islas, pero hace años no era fácil y todavía continúan sin ser muy accesibles, ya que el barco que la ciudad de Bremen regaló a Cardenal para que los campesinos pudieran llegar con más facilidad al archipiélago ha sido destruido por las tropas de Edén Pastora. Llegué con otros 2 compañeros hace 12 años a Solentiname para fundar allí una pequeña comunidad contemplativa. Contemplación quiere decir unión con Dios. Pronto nos dimos cuenta que esa unión con Dios nos llevaba, en primer lugar, a la unión con los campesinos, muy pobres y abandonados, que vivían dispersos en las riberas del archipiélago. La contemplación también nos llevó después a un compromiso político. La contemplación nos llevó a la revolución. Ernesto Cardenal enseñó a los campesinos de Solentiname a pintar y componer poemas, creándose una auténtica escuela de pintura primitiva. Aunque Somoza mandó destruir la comunidad de Solentiname, no pudo acabar con el espíritu creador de campesinos como los hermanos Chavarría. La llegada de Ernesto, que se apareció él como un Cristo para nosotros, porque nosotros estábamos olvidados, nadie miraba por nosotros. Y cuando él vino, nosotros tuvimos ya un cambio social. Elvis Chavarría se fue al asalto al cuartel a San Carlos. Ahí lo torturaron y todas pues las cosas la guardia cometió con él. Y ahora pues esta isla lleva el nombre de mi hijo, la isla Elvis Chavarría. Los guardias somocistas analfabetos fueron alfabetizados en las cárceles y sus alfabetizadores fueron los policías sandinistas. Los somocistas que destruyeron mi comunidad de Solentiname están libres en el mismo Solentiname. Destruyeron todas las casas de nuestra comunidad con nuestra biblioteca, cuadros, papeles, talleres de artesanía, etc. El juez somocista que me condenó en ausencia a 18 años de prisión y condenó aún a más años a los jóvenes de mi comunidad está libre. Estas cosas que publicadas en los periódicos no parecerán creíbles, espero que las creerán, dichas por mí con mi palabra de sacerdote. En la pequeña isla donde vivió Cardenal se encuentra la iglesia, tantas veces reproducida por los pintores del lugar, donde Ernesto se reunía con los campesinos para comentar el Evangelio. Lo que más nos radicalizó políticamente fue el Evangelio. Todos los domingos en la misa comentábamos con los campesinos en forma de diálogo el Evangelio y ellos, con admirable sencillez y profundidad teológica, comenzaron a entender la esencia del mensaje evangélico, el anuncio del reino de Dios. Esto es el establecimiento en la tierra de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados, con todos los bienes en común, como la sociedad que vivieron los primeros cristianos. Revolución y amor es para nosotros la misma cosa. Revolución es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, dar vivienda al que no la tiene, salud al enfermo, en un país pobre y oprimido como el nuestro, pero no hacer esto solo en unos pocos casos individuales, sino en la sociedad entera. Por eso creemos, con el sacerdote guerrillero Camilo Torres, que la revolución es la caridad eficaz. Siempre he querido volver, siempre he esperado volver. En realidad ya tengo demasiado tiempo, mucho más del que yo pensaba que iba a estar en este duro cargo.
de ministro de Cultura. Todavía dicen que me necesitan en este cargo, pero espero que no sea por mucho tiempo más. Yo estaría ya ahora escribiendo poesía, pero el señor Reagan ha venido a complicar mi vida. Realmente estos no son momentos en mi país para que yo esté retirado en una vida tranquila escribiendo poesía. Aunque no solo a mí me ha complicado la vida el señor Reagan, sino a la mayor parte de la gente del mundo. En la guerra contra el somocismo intervinieron todas las fuerzas democráticas, el pueblo, los sandinistas. No fue una guerra civil, sino una insurrección popular contra la dictadura. La Iglesia también intervino. La revolución sandinista se hizo con la Iglesia y no en contra de ella. De hecho, en su gobierno hay 3 ministros que son sacerdotes. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel de Escoto, y los hermanos Ernesto y Fernando Cardenal, quien recuerda ahora cómo fue aquella mañana del 19 de julio de 1979 cuando triunfó la revolución sandinista. Yo salí a la calle esa mañana en pijama con un M16 y tiraba unas ráfagas y gritaba "Viva el Frente Sandinista", ¿no? Y tiraba otras ráfagas y gritaba en la calle, en plena calle, "Viva el Frente Sandinista", muy de mañanita, ¿no? Solo se puede entender eso después de los años de lucha, de catacumbas que pasamos por aquí, ¿no? Esa satisfacción de ver que nuestros muchachos, nuestro pueblo había triunfado del tirano, de su ejército y de todo el apoyo que el imperialismo le había dado. Y yo sentí que de ahí en adelante todo era ya, dijéramos, era de añadidura, ¿no? Que yo había vivido suficiente porque algo que me parecía que nunca iba a llegar, que era el triunfo, había llegado. Y con el triunfo, la labor de reconstrucción del país, porque ciudades como Masaya, León, Estelí quedaron parcialmente destruidas. La revolución sandinista, que se ha visto acosada militar e ideológicamente desde el principio del triunfo, ha optado por instruir militarmente al pueblo. Voy a mostrarles lo que es el desarme general. Hoy, en sus plazas públicas, se enseña el manejo de las armas a la población civil. El cargador consta de 10 proyectiles. En segundo lugar, manipulamos el fusil. Hacemos el disparo de control, manipulamos y colocamos el seguro. Las enfermedades profesionales dentro de Nicaragua fueron algunas que tal vez ustedes ya conocen, como son la tuberculosis. La revolución sandinista no solo se ha preocupado de instruir militarmente al pueblo, sino también de alfabetizarlo. ¿Me podría decir usted si algunas enfermedades en la época de la dictadura que abatió a nuestro pueblo? Tenemos el sarampión, la polio, la diarrea que atacaba por medio de las provisiones que repartían, como leche de clean, maíz y otros alimentos, cereales que estaban almacenados tal vez un montón de tiempo en bodega y después era repartido a los campesinos, que ya estaba pasado tal vez de poderse ingerir de alimento. El día 23 de agosto de 1980, ante 500.000 de nicaragüenses en la plaza 19 de julio, el Frente Sandinista declaró a Nicaragua territorio victorioso sobre el analfabetismo. Lo que ya hemos estado dirigiendo esta campaña de alfabetización, que costó tantos sacrificios y que en 5 meses hizo bajar el analfabetismo del 51% al 12%, al ver ya materializada esa epopeya gigantesca del pueblo entero de Nicaragua, que volvía otra vez a tomarse las calles, las montañas, en una guerra tan difícil como la anterior, ahora contra la ignorancia. En ese momento, en esa plaza, ante 500.000 de nicaragüenses, con ese triunfo, volví a sentir profundamente que mi vida tenía ya un sentido y que podía morir tranquilo, ¿no? Cuando la revolución sandinista triunfó, le dio el nombre de barricada al periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional en recuerdo de la lucha, sin imaginarse que 5 años después el país continuaría lleno de barricadas. ¿En serio? ¿Lograste entrar al hospital? Es difícil. ¿Pero cómo están los alemanes?
¿Y el gobierno tico qué ha dicho de la operación de los grupos de pastoras en su territorio? El pueblo nicaragüense, que es un pueblo agradecido, no olvida que la prensa extranjera jugó un papel importante a la hora de informar sobre las victorias de los entonces guerrilleros sandinistas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Le entregaron los alemanes a la Cruz Roja o a la embajada? Con toda seguridad ustedes recuerdan aquellas patéticas imágenes en las que se veía a Billy Stuart, un periodista norteamericano que vino a informar sobre la insurrección popular aquí en Nicaragua, y él se acercó a un guardia somocista que le hizo tirarse al suelo. Él estaba enseñando su carnet de periodista, lo llevaba en la mano, pero el guardia somocista con toda frialdad le pegó 4 tiros y le asesinó. El pueblo de Nicaragua, a pesar de su pobreza, ha querido rendir homenaje a la memoria de este periodista y lo ha hecho con este sencillo y modesto monumento que dice: a la memoria de Bill Stuart. No murió en tierra extraña y perennizamos su recuerdo porque es parte de la Nicaragua libre. Junio 20 de 1980. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Acuérdese, compañero. Ajá. Nunca hay que hacer justicia por su propia mano. Clarín de guerra, como dijo nuestro comandante Carlos Fonseca. Implacables en el combate, generosos en la victoria. Un son para mi pueblo, un son revolución. Un son para mi pueblo, un son producción. Un son para mi pueblo, un son. Un son para mi pueblo, un son. ¡Ay! Y si alguien quiere aprender cómo un pueblo se organiza, que eche un ojo a las milicias, que nadie va a detener, porque aquel pueblo escribió su mejor canción. ¿Cómo? Un domingo cada 15 días, los ciudadanos reciben instrucción militar. ¡La patria está siendo agredida! Nadie deja de hacerla, ni el propio director de barricada, Carlos Fernando Chamorro. Para construir la patria no necesito más que el sol. El sol me has dado en cada parte de vos. Para construir la patria no necesito más que amor. Y amor me han dado tus manos revolución. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha guerrillera por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha guerrillera por América Latina! Entre todos los fusiles despegarán es la ley. El cañón de su calibre tiene 30-06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las 2 cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Hasta 5 cuadras llega su tremendo proyectil. Pesa 10 libras completas, 8 tiros tiene el clip. El garán está compuesto por 3 piezas y estas son: caja de los mecanismos, cilindro de gases y el mero cañón. Ante todo coloquemos las piezas de este fusil en alineación bien hecha, de izquierda a derecha, que es mejor así. Quitemos primero el peine, hagamos bien la inspección, porque a veces vale en boca, esto nos provoca la peor situación. Uno de los personajes más interesantes de la revolución sandinista es Tomás Borge, el único superviviente de los creadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando ustedes llegaron al poder fue abolida la pena de muerte en este país. ¿Cómo es posible que no abrigaran ustedes deseo de venganza? Usted mismo, por ejemplo, fue torturado. Esa es una vieja historia, ¿no? Tan antigua como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Porque desde el primer día que se fundó nuestra organización, hablamos, y como principal vocero de esta filosofía fue Carlos Fonseca, de la política de generosidad de la revolución.
desde aquel momento estaba en nuestra conciencia, lo que después se cristalizó en palabras que reflejaron nada más un estado de conciencia que puede ser implacables en el combate y generosos en la victoria. La decisión de no establecer la pena de muerte en nuestro país, cosa que poco común o excepcional dentro de una revolución, se debió a dos razones fundamentales, ¿no? A principios de carácter moral y a razones de táctica política internacional. Lo predominante fue lo primero, y en lo que se refiere a lo segundo, nosotros siempre pensamos en que todas las cosas que haríamos o no haríamos tenían que ver con la imagen de la revolución y con el espacio político de los revolucionarios en América Latina. Se había proyectado la imagen de que la revolución siempre conllevaba un estado de violencia casi brutal, y aunque esto muchas veces no correspondía con la verdadera esencia del problema, la verdad es que esa imagen fue proyectada y manipulada por los enemigos de los pueblos. ¡Al pelotón tercero! Tomás Borge, que estuvo 5 años en la cárcel durante el periodo somocista, se ha caracterizado por visitar con frecuencia las cárceles de su país. Visito las cárceles porque me interesa el estado de los prisioneros, porque comprendo la necesidad de respetar a los seres humanos y siempre soy un celoso vigilante de este respeto. Puede ser que haya influido en mí el hecho de haber estado preso, de haber sufrido en carne propia lo que significa la represión, la tortura y la cárcel, y que estos antecedentes me impulsen a evitar que eso vuelva a ocurrir en nuestro país. Ernesto Cardenal suele contar una de las anécdotas más estremecedoras de la revolución sandinista, referida precisamente a Tomás Borge. Visitando él una cárcel, vio a un prisionero que no quería mostrar el rostro y entonces lo examinó él y reconoció que era uno de los que lo habían torturado. Él estuvo siendo torturado por 500 horas. Entonces él le dijo: ha sido uno de mis torturadores y me voy a vengar. Y le extendió la mano y le dijo: esta es mi venganza, te perdono. Yo siempre sentí una profunda compasión por esos hombres, ¿no? Incluso en el momento en que me estaban torturando. Fui condenado primeramente a 53 años. 3 años por asociación ilícita para delinquir, 20 años por violación del derecho internacional y 30 años por asesinato atroz. Al no comprobarse el asesinato atroz, yo no participé en ese tipo de asesinato, me quitaron ese delito. ¿A cuántos años estaba condenado entonces ahora? Estoy a 23 actualmente. Ya, porque usted fue ex guardia somocista. Sí. ¿Usted piensa ahora que estuvo equivocado en su vida anterior? Sí, lo pienso que estuve equivocado. ¿Qué trato recibe usted aquí en esta cárcel abierta? Usted puede observarlo, cómo estamos, en el poco tiempo que tiene estar aquí, poco de rato que lleva estar aquí. El tipo de comportamiento de parte de los 2 reeducadores que tenemos en esta granja. Ellos son 2 compañeros más nuestros porque conviven con nosotros, reciben la misma alimentación que recibimos nosotros y hacemos el mismo trabajo. Lo único que recibimos de ellos son las orientaciones, ¿verdad?, que el sistema nacional penitenciario a través del Departamento de Reeducación ha puesto en ellos la confianza, ¿verdad?, para que ellos sean 2 personas que nos ayuden en nuestra manera de ser, nuestro modo de comportarnos, y así más adelante ir cambiando la manera. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre los guardias somocistas que torturaban a la gente y fundamentalmente a los sandinistas? Bueno, sí hubieron maltratos y muy fuertes para los elementos del frente en aquel tiempo. Incluso los exguardias somocistas que fueron condenados a penas más largas han tenido la oportunidad de pasar de las cárceles comunes a las llamadas cárceles abiertas, donde se dedican a cultivar la tierra, a la crianza del ganado o a los trabajos manuales.
La cárcel abierta no tiene muros. Está al borde de la carretera y 2 simples vigilantes, que no están armados, supervisan el funcionamiento de estas prisiones tipo granja. Sorprende comprobar cómo a estos presos se les permite usar libremente los machetes para trabajar. Y sorprende sobre todo si se piensa que muchos de ellos fueron torturadores durante el periodo somocista. ¿Tuvo usted miedo cuando triunfaron los sandinistas de que le fueran a matar? No, porque que no la temo, como he dicho, ¿eh? Pero usted era exguardia somocista, ¿no? Sí, fui guardia. ¿Es cierto que tienen ustedes días de permiso cada 6 meses? Cada 6 meses que cumplimos estar aquí en Naranja nos dan 8 días de permiso. Casualmente el domingo vine yo, me dieron 8 días, y ahí lo fui a pasar a hospital. Y aquí ustedes están en un régimen abierto, es decir, no les controlan, no hay más que 2 ¿Cómo guardias. no? Hay 2 reeducadores, pero son tranquilos, no se meten con nosotros. Y están sin armas ellos. ¿Qué tal es la alimentación que reciben ustedes? Es buena alimentación. El principal problema que tiene planteado el gobierno sandinista es la guerra no declarada que se libra en sus fronteras norte y sur por fuerzas antigubernamentales. La insurrección popular que culminó con el triunfo de la revolución sandinista en 1979 se singularizó, se caracterizó por muchas cosas, entre otras porque acuñaron nuevos términos. Los jóvenes que entonces tomaron el fusil tenían entre 14 y 17 años y se llamaban entre ellos los compas, que es el apócope de compañero. Hoy, unos cuantos años después, los compas, que también tienen entre 14 y 17 años, han tenido que tomar nuevamente el fusil, para que este pequeño y martirizado país, como así le llama Daniel Ortega, no sea de nuevo invadido. Aquí nos encontramos en un puesto llamado La Cantina. Es decir, ese bosque es nicaragüense. Lo que se mira para adelante, ya los cerros, es Honduras. En la casa que miramos al pie de aquellos pinos allá, es hondureña. Ahí se encuentran contrarrevolucionarios. En la Casa Blanca hay contrarrevolucionarios. En el Cerro Verde hay contrarrevolucionarios. Es decir, pues que todos los cerros están tomados por la contra. Pero sin embargo nosotros aquí estamos defendiendo este centro de producción agrícola, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí en esta trinchera de combate para así mismo darle protección a los campesinos que se encuentran trabajando la tierra. Es impresionante ver cómo en la propia frontera con Honduras, donde todos los días hay enfrentamientos y mueren civiles y soldados, los campesinos continúan cultivando la tierra, muchas veces acompañados por el tableteo de las ametralladoras enemigas. El norte de Nicaragua está considerado como la despensa del país y concretamente esta zona de La Cantina y El Porvenir es rica en plantaciones de tabaco. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentaran nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1 millón
de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar, de abril a mayo, labrando, sembrando, tapizando, desgranando, almacenando. Para la guerra y la paz. En muchas ocasiones, la exguardia somocista ha penetrado desde Honduras en territorio nicaragüense para incendiar los secaderos de tabaco. O sea que nosotros siempre andamos con los fusiles, los que estamos permanentes, siempre defendemos esto y andamos trabajando con los fusiles en el hombro. O sea, los chavalitos defendiendo a nosotros porque no sé si tenemos la frontera. Otra gente que trabaja en las otras casas también anda armada, o sea que los permanentes de aquí que trabajamos siempre caminamos armados. La población civil vive en un estado de ansiedad constante. Muchos niños no pueden ir al colegio porque hasta las escuelas son bombardeadas. Arriba, arriba, arriba. Nadie se sabe, hasta que yo les avise van a salir a ver, ahí se permanecen. El día del combate todos estábamos dormidos y cuando oí yo la primer bala, yo estaba despierta pues y corrí y me tiré de la cama porque tras de la bala cayó el mortero y venían las grandes lluvias de balas y no quedó lugar de salir afuera, entonces vine yo y me tiré al suelo junto con mis chavalas y la niña de pecho la agarré y mamando en el suelo. Y pues allí nosotros esperando solo la de Dios pues porque no había lugar de buscar salvación. Entonces allí nos quedamos hasta que pasó la balacera. Cuando ya pasó la balacera los metimos al refugio, pero ya no había nada. Los enfrentamientos constantes que se producen en la frontera norte y sur de Nicaragua están produciendo ya un problema de refugiados internos. Muchos campesinos han abandonado sus casas y tierras de labranza y huyen al interior del país hacia lugares más seguros. A ver, por favor, compañeros, es necesario que guardemos el orden, porque aquí hay compañeros y entonces unos van a entrar y otros van a salir. Tienen que hacer fila para que haya lugar de que salgan. Esto es de usted y esto va a ser para usted y para todos se ajusta. Así que entonces es necesario que tengan calma. La pérdida de su medio de subsistencia crea un problema nuevo para el gobierno nicaragüense, que se ve obligado a ofrecer vivienda y alimentos a todos estos campesinos. Muchos de estos refugiados han visto morir a sus familiares y en otros casos han visto cómo las tropas antigubernamentales atraviesan la frontera, secuestran a los campesinos y se los llevan a Honduras. Yo tenía un cafetalito. ¿Y qué es lo que pasó? Todos, mi familia tenía, todos llegaron y se lo llevaron. ¿Le secuestraron a sus familiares? Sí, toda mi familia. ¿A todos sus familiares? Sí, yernos, una hija y 2 yernos y varios nietos. ¿Y no ha vuelto usted a saber nada de ellos? No, no he sabido nada. Hay pueblos como este de Jalapa que han sido atacados en numerosas ocasiones hasta el punto de que las calles están llenas de barricadas y se ha movilizado a toda la población civil para la defensa del pueblo. Jaime, ¿qué edad tienes? 14 años. 14. 16 años. 14 años. Jaime, ¿sabes cómo se llama el arma que llevas en la mano? Se llama AK. ¿Es un arma rusa, un Kalashnikov? Soviética. Francisco, ¿te pesa mucho el arma que llevas? No. ¿Puedes con ella? Luis, ¿tú ya has intervenido en alguna acción? Supuestamente sí, compañera. ¿En qué tipo de acción has intervenido? En combates así en las montañas. Julio, ¿tú que estás aquí defendiendo a la ciudad? Sí. La historia es que yo
a los 14 años entré al Ejército Popular Sandinista, donde fui entrenado por miembros del ejército. De ahí participé en varios combates. Uno fue en Yumpalí, el otro en el Cerro La Lleva buscando Palada de Tararillo, y el otro fue en Las Manos, donde caí herido, aniquilando a un contra de una ráfaga a la distancia de 500 metros. La Junta de Gobierno, presidida por Daniel Ortega, visita las poblaciones más afectadas por los enfrentamientos. La Junta de Gobierno tiene por costumbre reunirse todas las semanas con el pueblo para establecer un diálogo directo titulado Cara al Pueblo, que posteriormente se emite en forma de programa por la televisión nicaragüense. ¿2 años? ¿Cómo se sienten? Tranquilo. ¿Cómo están? Le ha tocado una zona bastante caliente, ¿no? Claro. ¿Y en Nicaragua cuánto tiempo tienen de estar? Pues un poco más de 2 años. Y antes estuve también en la cruzada de alfabetización. Vine con la brigada dominicana. ¿Y usted? Yo llegué desde el Brasil hace 2 años. Tienen ya un buen conocimiento de la realidad nicaragüense, ¿eh? Sí, porque estamos aquí en la mera. Claro que sí. Es una buena experiencia. ¿Y cómo se siente aquí con el pueblo, la comunicación con el pueblo? Bien, porque estamos sufriendo con ellos aquí, luchando con ellos, y alegrándonos con las victorias también. Bueno, vamos a caminar entonces un poco aquí. Comandante, para Televisión Española, quería hacerle alguna pregunta. ¿Qué opina de las agresiones actuales? ¿Cuál es la situación del país? Bueno, aquí hay una situación de agresión permanente, y realmente los intentos de establecer bases hacia el interior de Nicaragua han logrado ser derrotados. Y ahora la actividad armada contrarrevolucionaria, digamos que se ha trasladado sobre todo a la zona de la frontera, la zona fronteriza con Honduras y a la zona fronteriza con Costa Rica. Y lo que vemos aquí que se nos plantea a nosotros es una lucha a largo plazo, que va a durar tanto como lo quieran los Estados Unidos, que son los que están dirigiendo esta actividad armada en contra del pueblo nicaragüense. Al norte se están mandando las brigadas culturales que llevan un poco de distracción a esta maltratada zona. ¿Qué tal? ¿Y vos dónde te dieron? ¿De dónde sos? De León. De León. ¿Estás bien ya sí también? Sí, me estoy recuperando. ¿No te afecta para caminar de nada? No, solo me duele. Y es que esta zona de Jalapa se ha venido convirtiendo en un símbolo de la resistencia del pueblo nicaragüense en contra de la agresión de los Estados Unidos, de la intervención de los Estados Unidos. Porque todos sabemos que son los Estados Unidos los que han armado a esos guardias somocistas. Yo le decía ahora en la mañana a los compañeros, allá a los soldados, que el señor Reagan, a través de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Americana, el señor Reagan, a través de la CIA, ha estado enviando las armas para los guardias somocistas. Y que ahora otro, que es peor que los guardias somocistas, que es el traidor Edén Pastora, se está quejando ahí en los periódicos en Costa Rica y en las radios en Costa Rica, se está quejando públicamente, porque dice que el señor Reagan le ha dado más fusiles a los guardias somocistas que a él solo le ha dado 1.500 fusiles y que a los guardias somocistas le ha dado 20.000. Entonces que él necesita más fusiles, porque con 1.500 fusiles no podrá hacer mayor cosa.
en contra del pueblo sandinista. Ahora mismo visitamos a unos compañeros heridos, muchachos de 15 años, muchachos de 16 años, muchachos de 18 años, que bien podrían estar estudiando, como estaban estudiando, y han tenido que ser movilizados a defender a la revolución. Y nos hemos encontrado también con campesinos que bien podrían estar produciendo el maíz, los frijoles que tanto necesitamos, pero que también han tenido que ser movilizados para defender a la revolución. Una vez terminada la visita de Daniel Ortega a Jalapa, se organizó un convoy de periodistas. Unos iban hacia Managua y otros optamos por ir al frente. Nada nos hacía suponer que la muerte estuviera tan cerca. De repente, sentimos un tableteo de ráfagas de ametralladora a ambos lados de la carretera y casi simultáneamente un impresionante fuego de mortero. Los primeros coches del convoy intentaron hacer una barricada para protegerse y defender a los que íbamos detrás. El soldado que iba a mi lado me ofreció un viejo revólver para que me defendiera. Las fuerzas de la contrarrevolución están atacando. Tenemos dos coches militares delante de nosotros. En este camión vamos, un camión lleno de periodistas, pero estamos absolutamente desprotegidos, exceptuando una pistola que me han dado a mí personalmente. Y los coches militares están tratando de romper el cerco que estamos sufriendo. Parece ser que las tropas somocistas están intentando tomar la ciudad de Jalapa por tres frentes distintos. Subteniente, usted que iba en el primer coche, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? No, precisamente iba en el primero, iba en medio, porque adelante iban dos más, pero concentraron el fuego sobre el vehículo que yo traía, porque es diferente a los demás, ¿no? Suponen que anda el dirigente ahí. Y concentraban el juego de morteros y fusilería sobre el vehículo que llevamos. Pero el presidente de la Junta, Daniel Ortega, había regresado a Managua en helicóptero y no por carretera como suponían nuestros asaltantes. Pues nada, que nosotros veníamos en el cuarto carro, ¿verdad? En el cuarto vehículo, y de repente sentimos el traqueteo de los balazos que estaban encima de nosotros, y el compa trató de esquivar, pues, y de dar en reversa o voltearse, pero ya no nos dio tiempo. Pero luego sentimos que todos los rockets que caían eran para ahí, pues, que nosotros éramos el objetivo. Sí, nosotros íbamos detrás de vosotros, me parece que en el cuarto camión, y cuando hemos visto todo el tiroteo que se ha organizado y además los morteros, claro, también hemos parado. Por cierto, tú eres doctor, ¿no? Mira, ahí viene un coche, a ver si nos traen alguna noticia. Tiempo aquí. Mira allá entonces. Sí. Vámonos de aquí que nos van a mortear arriba. Vamos a hacerlo más adelante. Nos vamos mejor. Hay un herido, bien. Vamos a Lapa. Sí. Es cierto que ya se les dominó, pero no hay que confiarse. O sea, yo llevo a un compa que está charneleado. Bueno, hermano, pero yo no estoy charneleado también. La contención, si viera. Borrate, mejor que se vaya otro vehículo adelante con más tropas. No pueden reventarlo. No, pero hay que mirar pistas. Si no vamos a ir, nos vamos todos ya de una vez. Hay que mover. Vámonos todos, pues, hombre. No, pero aquí no, son todos vehículos. Vamos a quedar aislados como estamos ahorita, mamá. Quedamos un poco aislados y quedamos nosotros. ¿Está herido, capitán? No, ay.
Ya no me está saliendo sangre. Aquí, por ahí se le quitó el chaleco. El traje. Ah, sí, le falta. Ahí está. Aquí. ¿Pero qué es eso? Es mucha pelota que nos va a caer un Sí, mira, hermano, ya, hay que tomar decisiones, hermano. Ay, ¿cómo se va a traer a toda esa gente, capitán? Ustedes saben que esta gente es gente criminal, pues, gente que no le importa si son militares civiles, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos la obligación de tratar de garantizar la vida de ustedes. Entonces, en situaciones como esta, pues lo primero que hay que tener es calma. Calma, no precipitarse, no ponerse nervioso. Indudablemente los nervios son normales en situaciones como esta, pero digo, controlarlo. Y aguardar, pues nosotros tenemos confianza en que nuestros compañeros van a controlar esta situación, como lo ha dicho tantas veces. Esto es una guerra de patria libre o morir. Ya, pero ¿los refuerzos han ido a buscarlos o estamos aquí sin refuerzos? No, nunca hay que confiarse que los refuerzos vienen. Hay que combatir con lo que se tiene. ¿Se siente usted mal? ¿Le duele la esquirla? Es normal, ¿no? Es normal, pero hey, esto es así, ¿eh? Estamos luchando por algo, pues, que solamente se puede consolidar con el patria libre o morir, ¿ves? Aquel otro compañero ha sido herido. También está herido. Este es el resultado de los dólares que nos causan tantos dolores, ¿ves? Los dólares de Ría. Durante hora y media que duró la emboscada, varios coches de las tropas sandinistas intentaron romper el cerco tendido por los somocistas. Finalmente, uno logró escapar a la búsqueda de ayuda. Los refuerzos nos rescataron y llevaron al regimiento de Jalapa. Nosotros queremos que miren, que vean. Que son ropas norteamericanas, ¿no? Y Made in USA, dice. Made in USA. Estas son las que habéis cogido ahora en la emboscada que hemos tenido, ¿no? ¿Y esto qué es? Es un mortero que está... ¿Es un mortero? ¿Qué se hizo? ¿El de fabricación qué? El aceite, la latita de aceite. El americano. Y esto todo es norteamericano. Ajá. Y esto lo llevaban las tropas que nos han atacado, ¿verdad? Los contrarrevolucionarios. Todo es fabricación americana. Allí llegamos todos. Un total de 2 soldados sandinistas muertos y 6 heridos graves. Los 24 periodistas resultamos ilesos. Agárremele al pie, agárremele el pie. Este es el primer convoy, el que iba en primer lugar. Han traído en él a varios heridos y este compañero está muerto. ¡Presente! ¿Y qué le dijo Marlon al imperialismo? ¡Que se rinda tu madre! ¿Por qué? Porque la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano. Luchamos para vencer, no para ceder. No juventud, fuerza, sacrificio. No hay revolución. ¿Por
Desde que triunfó el sandinismo en 1979, la revolución nicaragüense ha estado permanentemente cercada, militar e ideológicamente. Cada día muere alguien en este pequeño y agredido país centroamericano. Pero el pueblo nicaragüense parece dispuesto a defender sus fronteras hasta el último aliento.